Alejandra, pues para comentarles que el día de hoy nos acompaña Gustavo Calzada, él es director del grupo Los Molotes, nos está viniendo a presentar su primer material discográfico. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. ¿Qué tal, Marco? Muchas gracias por estar con Gracias. nosotros. Muy bien, aquí, mira, ya. Háblanos sobre este concepto musical donde haces una fusión de varios géneros y la verdad está muy interesante. Pues mira, es música basada en todas las tradiciones mexicanas y latinoamericanas y todas las piezas son propias, son originales del grupo y mías. Y pues tratamos de fusionar distintos géneros, ¿no? Sobre todo el son jarocho, el son calentano, con reggae, con bossa, con bolero. Entonces tenemos ahí una mezcolanza que pues a mi parecer quedó bastante bien. Interesante. A ver, háblanos, tú eres compositor. Cuéntanos sobre los temas que incluyes dentro de este material discográfico y de qué manera les vas dando pues esos ritmos que va necesitando cada uno de los temas, como para ir haciendo hasta bossa incluyes dentro de esto, ¿no? Sí, pues mira, casi siempre compongo en este disco en base a temas románticos de amor y desamor. Pues llevo una idea a los ensayos y de repente todo el grupo empezamos a colaborar, ¿no? A lo mejor esta rola suena pues más pegándole a la bossa, ¿no? Entonces pues empezamos a experimentar ahí, no tan solo con los instrumentos, sino también las voces, ¿no? Nos hemos preocupado mucho por las cuestiones tímbricas, que no son tan típicas también de la música tradicional, ¿no? De repente ahí formamos algunas armonías que a muchos a lo mejor les hará ruido, pero pues tiene buen resultado según yo. ¿De qué hablan tus temas? Pues de amor, por ejemplo, voy caminando por la calle y me encuentro una morena y pues le voy cantando a su manera de caminar, me enamoro de su caminar, o de unos ojos capulines, color capulín, estos frutitos negros, me enamoro de ellos y que prefiero los ojos negros de ti, morena, que los verdes y azules, ¿no? Por ejemplo. De ese tipo, o hay una canción que se llama Esperándote, que habla de algún desamor, Capullo, que también habla de un enamoramiento, y precisamente esta rola también tiene esa secuencia, esa esencia de la música brasileña mezclada con el son jarocho. Ahora, del país, ¿cuántos ritmos musicales has tomado como para poder incluirlos dentro de este material discográfico? Híjole, hemos tomado la música de la Huasteca, de Michoacán, el son calentano, el son guerrerense de la Costa Chica, el bolero, porque el bolero también forma parte de las tradiciones mexicanas, pues ¿qué más? Música de Oaxaca también, de esta zona de Pinotepa, ¿no? Como que me influenció mucho de estos sabores, de estos colores de la música. Este disco está recién salidito del horno, lo acaban de presentar el día 14 el día de ayer precisamente, y va a estar ya de manera física a la venta a partir del 23 de mayo, a través por el momento a través de las tiendas digitales. Ya un poquito más adelante estarán a la venta en las tiendas principales de música. ¿Cómo les ha respondido la gente, ya las personas que tuvieron la oportunidad ya de escucharlos como tal, como concepto de Los Molotes? Porque ya venían ustedes de otros proyectos. Sí, claro, pues fíjate que nos sorprendió precisamente durante la presentación que llegó gente demasiado, no esperábamos tanta gente, ¿no? Y pues para nosotros es grato saber que está gustando nuestro trabajo, que ha sido un esfuerzo tremendo, porque este disco lo tardamos 1 año y medio, 2 años en realizar. Y pues que aparte de eso está lleno de buena vibra con todos los músicos, porque además tenemos 11 músicos invitados. Está Ernesto Naya, Gerardo Tamés, Federico Hull, Ramón Sánchez, así 11 más músicos y pues todos nos acogieron, nos arroparon súper bien. Pues Gustavo Calzada, te agradecemos en el alma, Grupo Los Molotes, director artístico del Grupo Los Molotes. Vamos a estar muy al pendiente de este material discográfico. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noticias 21. Al contrario, Marco, muchas gracias.